Profesor Olavo de Carvalho, muy buenos días. Hola, señor Londoño. A gran alegría estar con usted. Bueno, profesor, si no han vuelto a hablar de los incendios en el Amazonas, entendemos que fue porque se extinguieron, porque las buenas noticias parece que nunca se dieran y se extinguieron porque hubo tormentas muy fuertes sobre el Amazonas. Pero ahora están culpando al gobierno del presidente Bolsonaro de esos incendios y de una colonización irracional que se estaría haciendo sobre el pulmón del mundo, que alguno dice que es el corazón del mundo, el Amazonas. La visión que usted tiene de este problema fundamental para la humanidad, profesor. Eh, Justo en el año en que los incendios de la Amazonia son bien menores que en los años anteriores, han decidido hacer todo este ruido al respecto del problema. El problema existe, pero ya no existe tan intensamente cuanto antes, cuanto en la presidencia de Lula y Dilma. Pero la media brasileña es un fenómeno muy singular. Si usted soma el número de ejemplares impresos y electrónicos de todos los periódicos y magazines, revistas, usted no llega a 1% de la población. Entonces la media no tiene influencia sobre el pueblo. La media habla apenas para la élite. Es el house organ de la élite. Entonces sus sentimientos son muy peculiares. Bueno, profesor, entonces usted lo que nos está revelando es una cosa extraordinaria y es que los incendios este año en el Amazonas, cuando se hizo semejante escándalo mundial, fueron menores que los incendios de años anteriores en la época de Lula y de Dilma Rousseff. ¿Eso es así, profesor? ¿Usted nos lo confirma? Sí, exactamente, muy menores, muy menores. Pero la media siente las cosas un poco diferentes que la población normal, ¿no? Este fenómeno no exprime sino el resentimiento de la media que ha perdido completamente su prestigio, ¿no? Bueno, profesor, ¿y qué nos cuenta de la marcha de los asuntos generales en Brasil? Alguien que estuvo recientemente en Sao Paulo dice que hay una gran efervescencia inversionista, que los empresarios están positivos, que están aumentando los empleos, que está aumentando la producción del Brasil, pero las noticias, otra vez, las noticias internacionales dicen que el presidente Bolsonaro pierde y pierde popularidad. ¿Cómo es este contraste entre una realidad, por lo menos como nos la cuentan, y la otra realidad virtual, la de las encuestas que denuncian una caída de popularidad del presidente Bolsonaro? Es falso porque las encuestas científicas muestran que de cada 4 brasileños, 3 aprueban el presidente. No ha habido jamás un gobierno tan popular cuanto este, pero la realidad va en una dirección y la media va en la dirección contraria. La media brasileña es totalmente dominada por los comunistas, 100%. Las excepciones son poquísimas y no tienen importancia. La media brasileña es un órgano de Foro de São Paulo, no es otra cosa. Incluso el nombre, la expresión misma, media, no es exacta, porque media significa lo que está en el medio. La media brasileña no está en el medio, está en como dicen, un sector muy pequeño de la sociedad. No tiene nada que ver con los intereses de la población, absolutamente nada. Es un gremio cerrado, una élite muy peculiar y muy loca. La Yo media, digo eso con la experiencia. Yo tengo más de 50 años de experiencia en el periodismo brasileño. Yo he asistido a toda la historia de la media brasileña en los últimos 50 años. la media brasilera dominada por el comunismo es la que está mandando esta imagen al mundo, mientras la Eh, realidad del Brasil es distinta. Usted nos da una cifra descomunal, que 3 de 4 brasileños apoyan y aprueban la gestión del presidente Bolsonaro. ¿Le entendimos bien, profesor? sí, es verdad, verdad. Es el gobierno más popular
ya ha habido en Brasil desde el descubrimiento del país, desde Pedro Álvarez Cabral. Increíble, profesor. ¿Y cuáles son los acontecimientos más importantes que se han vivido en el gobierno del presidente Bolsonaro? ¿En qué cree usted que está el mayor éxito del gobierno del Brasil en estos momentos? El acontecimiento más extraordinario es la disminución de los crímenes violentos, que han disminuido 22% en los 6 primeros meses. Esto es extraordinario porque esto significa miles y miles de personas. En Brasil tenemos 70,000 homicidios por año. Entonces eso significa 70,000 homicidios por año, significa 3 guerras de Irak por año, en tiempo de paz. Y Bolsonaro ha logrado disminuir eso con la intimidación de las gangas criminales. Qué horror, qué horror. Varias guerras de Irak se libran en el Brasil en una inseguridad pasmosa que dejaron los gobiernos de Lula y de Dilma Rousseff. Y eso ha disminuido en un 22%, dice usted. 22% ha disminuido. Bueno, profesor, otra cosa que preocupa muchísimo es el ritmo de la economía, porque técnicamente el Brasil está entrando en recesión económica, completando 3 trimestres en crecimiento negativo, que es lo que técnicamente conduce a la recesión. ¿Usted qué sabe y qué nos puede decir de la economía brasilera en estos momentos? Pero eso no es verdad. Usted no puede jamás dejarse guiar por la información de la media brasileña. La media es la opinión de menos de 1% de la población. Ellos viven en un universo paralelo, que no tiene nada que ver con la realidad. Bueno, profesor, otro tema importantísimo para nosotros es el de la migración venezolana. Los venezolanos desesperados, enloquecidos, perseguidos por el hambre, salen del país más rico de América, que es Venezuela, buscando refugio en alguna parte. ¿Cuál ha sido la acogida que el Brasil le ha dado a los refugiados venezolanos? Eso es un problema muy difícil porque no se sabe cuántos de esos refugiados son refugiados auténticos y cuántos son agentes de Maduro. Son agentes infiltrados del Foro de São Paulo. Es imposible saber en un primer momento. Brasil no puede rehusar abrigo a esas personas, pero al recibirlas incorren un gran peligro. Profesor, estamos muy preocupados con la salud del presidente Bolsonaro. Ha sido sometido a 4 cirugías. ¿Usted tiene noticias de pero que el estado de salud... Sí, diga está usted. Muy bien de salud, está se recuperando muy rápidamente. Pero para usted tener idea, ayer un columnista muy importante de la media lamentaba que el tentativa de asesinato no haya funcionado. Qué horror, qué horror. Horror. Qué horror, eso es para no creerlo. Profesor, entonces en general las noticias que vienen del Brasil, las noticias reales, las que salen de la entraña popular y las que cubren la realidad cotidiana de los brasileños son noticias positivas. Empieza a haber crecimiento más económico. Importante es la aprobación de la reforma de la Previdencia Social que importa en una economía de más de 800 billones de reales, que significa 200 billones de dólares. 200 o 300 billones de dólares. Esa es la cosa más importante. La eficacia creciente de la represión a la criminalidad es otra cosa, especialmente en el estado de Río de Janeiro, cuyo gobernador es muy eficiente y un hombre de coraje. Entonces, las gangas criminales asociadas a las FARC están apavoradas, están aterrorizadas. Y mucho de lo que se lee en la media es apenas la expresión de la reacción sentimental de estas gentes. Es la voz de las FARC. La voz de las FARC, por Dios. Véase, el expresidente Fernando Henrique Cardoso, que ha sido como un hombre de la izquierda moderada, él ha participado de una reunión no secreta, pero discreta,
de la directoría del Foro de São Paulo en 1993. La media jamás le pregunta sobre este asunto. Entonces su conexión con el Foro de São Paulo continúa siendo un secreto. ¿No? Pero eso ha sido, es una cosa muy interesante, porque esa reunión ha sido noticiada solamente en un periódico del mundo, que es el Gramma edición cubana, no edición internacional. Entonces yo tengo la primera página de este periódico, creo que es 5 de mayo, 5 de marzo de 1993. Y tiene un texto breve en la primera página noticiando eso. Pero yo he pedido a uno de mis estudiantes que fuera a la biblioteca del Congreso buscar las páginas internas para tener la noticia completa. Entonces, el ejemplar de ese día, solamente de ese día, la biblioteca del Congreso tenía la colección entera del Gramma, excepto de ese día. Entonces buscamos en otras bibliotecas que son asociadas a la biblioteca del Congreso, también no había ese periódico. Pero descubrimos que la directora de la sección latinoamericana de la biblioteca del Congreso, en aquella data, que era 2008, era la misma persona que había organizado la reunión de 1993. ¿No es una maravilla? Increíble, increíble. Esa última reunión del Foro de Sao Paulo en Caracas fue un verdadero desastre. De acá de Colombia no fueron sino unos bandidos de las FARC, pues porque ese es su lugar de origen y ese es lo que le brinda hospitalidad a estos bandidos. ¿En Brasil tuvo alguna repercusión el Foro de Sao Paulo, la reunión de Venezuela, la reunión de Caracas? Sí, porque esa gente está desesperada, está espumando de odio, porque va de derrota en derrota, una tras de otra. Entonces no sabe más lo que hacer, todo lo que le puede hacer es gritar, exclamar, insultar, no puede hacer más nada. Están liquidados, pero todavía ocupan puestos importantes de la jerarquía administrativa y en las millas y en las universidades, pero no tiene real influencia sobre el pueblo. Profesor Olavo de Carvalho, la dinámica de un país se mide en mucho por su capacidad exportadora, porque eso determina su competitividad, eso determina su capacidad de hacerle ofertas importantes al mundo. El Brasil tiene unas exportaciones agrícolas gigantescas, por ejemplo en café, por ejemplo en soya, por ejemplo en naranjas. El Brasil ha sido un gran productor de estos bienes agrícolas que recorren el mundo y un gran productor de bienes tecnológicos de primera generación y de primera importancia. Usted tiene noticia y nos podría hablar de cómo están las exportaciones de Brasil en estos momentos de crisis en el comercio del mundo. Bien, Brasil y Estados Unidos son los mayores productores de alimentos en el mundo. La sobrevivencia del mundo depende de estos dos países. Eso les da un poder extraordinario, pero los gobiernos anteriores no han sabido aprovecharse de esa situación e imponer la autoridad de Brasil para sus vecinos y para los organismos internacionales. Han sido muy subservientes. Y el presente gobierno, al contrario, ha imponido cada vez más el respeto a Brasil en toda parte. Y ese es un muy buen final. Profesor, qué importante es que le demos esta imagen al mundo de la realidad del Brasil. Un Brasil dominado por las medias comunistas que siguen haciendo lo que tienen que hacer, que es oposición al régimen de Bolsonaro, y recordando con nostalgia los regímenes atroces de Lula y de Dilma Rousseff, que no dejaron sino tristezas a su paso por la vida del Brasil. Hay que hacer un esfuerzo, profesor. La verdad hay que rescatarla, ¿no le parece? Sí, sin duda. Veo que los robos hechos por este pessoal de Lula y Dilma suben a $1 trillón de reales. Eso quiere decir 300 billones de dólares, el mayor escándalo político de todos los tiempos. Pero no han robado para su provecho personal, han robado para salvar de la destrucción el movimiento comunista en el continente. Movimiento comunista que mientras en ese tiempo estaba matando decenas de millares de personas,
Por tanto, la finalidad del robo es más grave y más inmoral que el robo mismo. ¿Ah? Y cuando empezó la combate a corrupción en Brasil, esta parte de los hechos era ocultada por la media, no se hablaba de esto. Intentaron dar la impresión que era pura corrupción, no un fenómeno político, no un fenómeno estratégico importante. Por ejemplo, la asociación del PT con las FARC. Veo que Lula ha presidido asambleas de las FARC al lado de Manuel Marulanda, que era el comandante de las FARC. El traficante brasileño Fernando Beiramar ha confesado que todo año trazia de Líbano armas contrabandeadas para cambiarlas por 1 tonelada de cocaína de las FARC para distribuir en el mercado brasileño. Eso quiere decir que las FARC prácticamente tenían el monopolio de las drogas en Brasil. Eso en el gobierno de Lula. Eso bajo, con la colaboración del PT, de Lula, de toda esa gente, incluso Fernando Henrique Cardoso, son todos culpables de eso. Bueno, profesor, entonces esta es una imagen positiva y clara del gobierno del Brasil, de la lucha por recuperar el país. Las cifras sobre la caída de los homicidios son sencillamente dramáticas en el mejor sentido. Los brasileños están dejando de matarse, vuelve la seguridad, vuelve, y con la seguridad el trabajo y el ánimo de producción y el ánimo exportador, profesor, eso viene de la mano, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda. Ese es el gobierno mejor y más popular que Brasil ha tenido desde la época de los descubrimientos. Vimos hace poco la imagen de una mujer de la policía brasileña que fue atacada, que valientemente herida logró dar de baja a 3 bandidos y la manera como la recibieron en la puerta del hospital. Eso es sencillamente emocionante, es emocionante. Sí, sí. ¿Usted vio esas imágenes, profesor? Sí, he visto. Es muy emocionante, sí, tiene razón. Profesor Olavo de Carvalho, esperamos seguir contando con su benevolencia para que le demos a Colombia y al mundo la imagen real del gobierno del presidente Bolsonaro, el gobierno más popular, usted lo dice, que ha tenido el Brasil en toda su historia. Desde el emperador Pedro. Sí. Es siempre una alegría muy grande estar con mis amigos colombianos. Muchísimas gracias, profesor Olavo de Carvalho. Un gran abrazo. Muchísimas gracias. Yo estoy contigo.